La chofer del millonario fue despedida tras un accidente y él vio su arete. El mismo par que compró para su prometida que desapareció el día de su boda hace 21 años. La lluvia caía como si el cielo se hubiera rajado sobre la Ciudad de México. Catalina Mendoza apretó el volante de su viejo Tsuru mientras las gotas golpeaban el parabrisas como balas. «Pinche lluvia», murmuró entre dientes, tratando de ver algo a través del agua que convertía las calles en ríos turbios. A sus 22 años, Catalina había aprendido que la vida no regalaba nada. Cada peso se ganaba con sangre, sudor y lágrimas. Y hoy no era la excepción. Llevaba 3 trabajos encima. De día manejaba para una empresa de entregas, por las tardes limpiaba oficinas, y los fines de semana vendía quesadillas en el mercado. Todo para pagar las medicinas de su abuela Elena, la única familia que le quedaba en este mundo cruel. «Ya mero llegamos, abuelita», pensó, acelerando un poco más de lo prudente. La cita médica era a las 4 y ya eran las 3:30. No podía permitirse llegar tarde, no cuando cada consulta costaba lo que ella ganaba en una semana. El semáforo cambió a amarillo justo cuando se acercaba al cruce de Insurgentes con Ángel. Catalina pisó el acelerador, decidida a pasarse la luz. No había tiempo para esperar, pero el destino, ese cabrón, tenía otros planes. De la nada, como aparecido por arte de magia, un Mercedes-Benz plateado se atravesó en su camino. El tiempo se ralentizó, como en esas películas gringas que tanto le gustaban de niña. Catalina alcanzó a ver los ojos del conductor a través del parabrisas, unos ojos grises, fríos como el acero, en un rostro maduro que por alguna razón le resultó familiar. El impacto fue inevitable. El ruido del metal chocando contra metal resonó por toda la avenida. Los carros se detuvieron. La gente comenzó a asomarse. Algunos ya sacaban sus celulares para grabar el drama que estaba a punto de desarrollarse. Catalina salió temblando de su Tsuru. El golpe no había sido tan fuerte, pero su carro viejo había quedado peor parado que el Mercedes. Su corazón latía como tambor en día de fiesta. No por el susto, sino por lo que esto significaba. El fin de su trabajo, el fin de los ingresos, el fin de las esperanzas para su abuela. «No mames, mi carro», gritó, sin importarle quién la oyera. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Del Mercedes bajó un hombre alto, de unos 40 y tantos años, vestido con un traje que costaba más que lo que ella ganaba en 6 meses. Su cabello negro tenía hebras plateadas en las sienes, y esos ojos grises la miraban con una frialdad que la hizo temblar. Pero había algo más en esa mirada, algo que no lograba descifrar. «¿Está usted bien, señorita?», preguntó con voz ronca, controlada. Era evidente que estaba furioso, pero mantenía esa compostura que solo los ricos sabían fingir. «Que si estoy bien, mi carro está hecho mierda por su culpa», explotó Catalina, señalando los daños de su Tsuru. «¿Cómo chingados no me vio? Iba en mi carril, Esteban Barragán». Porque ese era el nombre del dueño del Mercedes. Abrió la boca para responder con su típica arrogancia de empresario multimillonario, pero las palabras se le atoraron en la garganta cuando la miró de frente. Los aretes, esos malditos aretes de perlas y diamantes que brillaban en las orejas de la muchacha como estrellas en la noche, idénticos, exactamente idénticos a los que él había mandado hacer, especialmente para Lucía Treviño hace 22 años. Los mismos que ella llevaba puestos el día que desapareció de su vida sin explicación, dejándolo destruido en el altar. El mundo se detuvo. Los ruidos de la calle se desvanecieron. La lluvia dejó de existir, y solo quedaron esos aretes malditos que lo transportaron de regreso al peor día de su vida. ¿Dónde consiguió esos aretes?», preguntó con voz temblorosa, señalando las orejas de Catalina. Ella se tocó instintivamente los aretes, con gesto protector. Eran lo único valioso que tenía, lo único que le quedaba de su madre. «Perdón, ¿qué tienen que ver mis aretes con el accidente? Contésteme», insistió Esteban, dando un paso hacia ella. Su voz había perdido toda la frialdad empresarial y ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «¿De dónde los sacó?». Catalina retrocedió, asustada por la intensidad de ese hombre. «Oiga, están locos. Primero me chocan y ahora me interrogan. Estos aretes eran de mi madre, ¿ok? Mi madre que ya murió. ¿Contento?».
Esteban sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lucía. Todo en esta muchacha le recordaba a Lucía. No solo los aretes, sino algo en sus ojos, en la forma desafiante de levantar la barbilla, en esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que lo había enamorado perdidamente hace tanto tiempo. ¿Cómo se llamaba su madre?, preguntó, casi sin aliento. «¿Está usted bien de la cabeza?», respondió Catalina limpiándose las lágrimas con rabia. «¿Qué le importa cómo se llamaba mi jefa? Lo que me importa es que me va a pagar los daños de mi carro, porque si no, me quedo sin trabajo y mi abuela se muere». La mención de la abuela enferma hizo algo raro en el pecho de Esteban, una punzada de algo que creía había enterrado hace años, compasión, pero más fuerte que eso era la obsesión de descubrir la verdad sobre esos aretes. «Escúcheme bien», dijo sacando su cartera. «Le voy a pagar los daños, pero no así nada más. Quiero que trabaje para mí». Catalina lo miró como si le hubiera salido otra cabeza. «Perdón, necesito una chofer, alguien de confianza. Le pago el triple de lo que gana en su trabajo actual». «¿Triple?», repitió ella, sin creerlo. «Con ese dinero podría pagar el tratamiento completo de su abuela, las medicinas, todo». «Triple», confirmó Esteban. «Pero tiene que empezar mañana». Catalina se quedó callada, calculando mentalmente. El orgullo le decía que le dijera que se metiera a su trabajo donde le cupiera, pero la desesperación le gritaba que era la oportunidad de su vida. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué me ofrecería trabajo después de chocarme?». Esteban no podía decirle la verdad, que esos aretes lo estaban volviendo loco, que necesitaba tenerla cerca para descubrir el misterio que lo había torturado durante 22 años. En lugar de eso, se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Necesito a alguien, y usted necesita dinero. Es un trato justo». Desde la ventana de una camioneta negra estacionada a media cuadra, Teresa Barragán observaba toda la escena con ojos de águila. A sus 74 años, conservaba esa mirada filosa que había usado para construir y destruir imperios familiares. Y ahora, viendo a su hijo hablar con esa muchacha de aretes brillantes, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. «¿Qué está haciendo Esteban?», murmuró, ajustando sus lentes. Había algo en esa niña que le removía memorias que había enterrado muy profundo. Algo peligroso. Catalina miró una vez más su carro destrozado y luego al hombre que le ofrecía una salida inesperada. La vida le había enseñado a desconfiar de los regalos del cielo, pero también le había enseñado que a veces había que apostar todo al rojo. «Está bien», dijo finalmente, «pero si me está viendo la cara de pendeja, se va a enterar de quién es Catalina Mendoza». Esteban sintió algo parecido a una sonrisa formándose en sus labios por primera vez en años. Esta muchacha tenía fuego, exactamente como «trato hecho», respondió, extendiéndole la mano, cuando sus manos se tocaron. Ambos sintieron una extraña corriente eléctrica. Ninguno de los dos sabía que acababan de sellar un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia siguió cayendo, pero algo había cambiado en el aire. Los secretos enterrados comenzaban a removerse, y los fantasmas del pasado se preparaban para salir de sus tumbas. Catalina se paró frente al portón de hierro forjado que parecía salido de una película de época. La mansión de los Barragán se alzaba detrás como un monstruo de piedra y cristal, con jardines tan perfectos que daban ganas de pisarlos, solo para demostrar que eran reales. «Órale», murmuró, ajustándose la blusa blanca que había planchado 3 veces esa mañana. Era la más decente que tenía, pero al lado de tanta elegancia, se sentía como cucaracha en pastel de bodas. El guardia de seguridad la miró de arriba abajo con cara de «¿Qué hace esta naza aquí?», antes de hablar por su radio. «Señor Barragán, llegó la... nueva empleada». «Empleada». La palabra le dolió en el estómago, pero se tragó el orgullo, por su abuela Elena, que había amanecido tosiendo sangre otra vez, por las medicinas que costaban una fortuna, por la oportunidad de no andar batallando por cada pinche peso. Las rejas se abrieron con un ruido eléctrico que sonó como el portal al infierno. Adentro, todo era lujo descarado, mármol que brillaba como espejo, candelabros que costaban más que su casa entera, cuadros de gente muerta que la miraban con desprecio desde sus marcos dorados. Catalina caminó por el pasillo principal sintiendo que sus zapatos viejos profanaban cada paso. «Buenos días», la voz la sobresaltó. Un hombre joven, de unos 28 años,
Bajaba por la escalera de caracol con la elegancia de quien nació sabiendo que el mundo era suyo. Cabello negro perfectamente peinado, traje que le quedaba como guante, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenos días», respondió Catalina, enderezando la espalda. No iba a dejarse intimidar por nadie, fuera quien fuera. Simón Barragán se presentó, sin extender la mano. «Hijo de Esteban, supongo que tú eres la nueva, chofer». La forma en que dijo chofer sonó como si estuviera diciendo cucaracha. Catalina sintió la sangre hervirle en las venas. «Catalina Mendoza», respondió con la barbilla en alto. «Y sí, soy la nueva chofer. ¿Algún problema con eso?» Simón la estudió como científico examinando bacteria bajo el microscopio. Había algo en esta muchacha que no le cuadraba. Su padre había llegado a casa ayer como zombi, murmurando cosas raras sobre unos aretes. Y ahora aparecía esta nadie, ocupando un lugar que no le correspondía. «Ningún problema», mintió. «Solo me pregunto qué tiene de especial para que mi padre la haya contratado así». «De la nada. Pregúntele a él», replicó Catalina. «Yo solo vine a trabajar». El sonido de pasos los interrumpió. Esteban Barragán apareció al final del pasillo, caminando con esa autoridad natural de quien nunca había tenido que pedir nada en la vida. Pero cuando vio a Catalina, algo cambió en su rostro. Sus ojos grises se fijaron inmediatamente en los aretes de perlas y diamantes, y por un segundo pareció que se había quedado sin aire. «Catalina», dijo, y su voz sonó más ronca de lo normal. «Llegó temprano. Mi abuela siempre decía que llegar tarde es de mal educados», respondió ella, notando cómo la miraba. Era raro, como si estuviera viendo un fantasma. Simón observó el intercambio con creciente inquietud. Su padre adoptivo, el hombre más frío y calculador que conocía, estaba actuando como adolescente nervioso. ¿Qué chingados estaba pasando aquí? «Simón, ¿puedes darle las llaves del BMW a Catalina? Ella será mi chofer de ahora en adelante». «¿El BMW?» Simón no pudo ocultar su sorpresa. «No el churu de la empresa. El BMW», confirmó Esteban, sin apartar los ojos de Catalina. Una hora después, Catalina manejaba por Polanco sintiendo que todo era un sueño extraño. El BMW olía a cuero fino y tenía más botones que nave espacial. En el asiento trasero, Esteban revisaba documentos, pero de vez en cuando alzaba la vista para observarla por el espejo retrovisor. «¿Por qué usa esos aretes?», preguntó de repente. Catalina casi se pasa un alto. «Perdón, sus aretes. ¿Por qué los usa todos los días?». Era cierto, desde que murió su madre. Catalina no se había quitado los aretes ni para dormir. Eran su conexión con Lucía, su único tesoro en un mundo que no le regalaba nada. «Eran de mi jefa», respondió, tocándoselos protectoramente. «Me los dejó cuando se murió. Me dijo que nunca me los quitara, que eran mi única conexión con mi papá». Esteban se puso tenso como cuerda de guitarra. «¿Su papá?» «Sí, bueno, mi mamá nunca me dijo quién era, solo que era un hombre importante que nunca supo que yo existía». Se le quebró un poco la voz. «Estos aretes son lo único que me queda de esa historia». El silencio que siguió fue tan pesado que Catalina sentía que la aplastaba. Por el espejo, vio que Esteban había cerrado los ojos, como si estuviera sufriendo, 22 años atrás. La iglesia de San Ángel estaba decorada como si fuera la boda del siglo. Flores blancas por todos lados. Invitados de la alta sociedad mexicana abanicándose en las bancas. Mariachis preparándose para la gran entrada. Esteban Barragán, de 27 años y dueño ya de un imperio empresarial, esperaba en el altar con el corazón latiendo como loco. Lucía Treviño era el amor de su vida, la única mujer que había logrado derretir el hielo que rodeaba su corazón desde niño. Pero en una habitación del hotel donde se preparaba la novia, se desarrollaba una escena muy diferente. Embarazada, Teresa Barragán, elegante y fría como témpano, miraba a Lucía con desprecio absoluto. «Y tienes el descaro de llegar al altar así». Lucía, de 20 años y vestida de blanco como ángel, temblaba como hoja en tormenta. «Señora Teresa, yo amo a Esteban. Este bebé es fruto de nuestro amor». «Amor», Teresa se rió con amargura. «¿Crees que no sé lo que eres? Una cazafortunas que se embarazó para atrapar a mi hijo, pero no me vas a ver la cara de pendeja. No es cierto, yo». «Cállate». Teresa se acercó como víbora al ataque.
Te voy a explicar muy clarito cómo van a ser las cosas. O desapareces ahora mismo, o destruyo a tu familia. Tu padre perderá su trabajito en la fábrica. Tu hermano no conseguirá beca para la universidad, y toda la ciudad se enterará de que eres una cualquiera que se acostó con mi hijo solo por dinero. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Señora, por favor. Esteban jamás aceptará un bastardo, continuó Teresa con voz venenosa. ¿Crees que un hombre como él querría cargar con el hijo de una nadie como tú? Te va a odiar por haberle tendido esta trampa. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía mientras Teresa sacaba un sobre lleno de billetes. Aquí tienes dinero para que te largues y no vuelvas nunca. Y si algún día se te ocurre regresar a reclamar algo, te juro por Dios que destruyo tu vida y la de tu bastardo. De vuelta en el presente, Catalina notó que Esteban tenía los puños cerrados y respiraba como si hubiera corrido maratón. ¿Se encuentra bien, señor? Esteban abrió los ojos y la miró por el espejo. Por un momento loco, tuvo ganas de preguntarle cómo se llamaba su madre, cuándo había nacido, 1000 cosas que se agolpaban en su mente como abejas furiosas, pero el miedo lo paralizó. ¿Y si estaba volviéndose loco? ¿Y si solo eran coincidencias? ¿Estoy bien?, mintió. Lléveme a la oficina. Pero mientras Catalina manejaba por las calles de la ciudad, ninguno de los dos sabía que desde la ventana de la mansión, Teresa Barragán los había estado observando con un catalejo como general planeando guerra. La anciana de 74 años bajó el catalejo con manos temblorosas. Esos aretes, ese perfil, esa forma de inclinar la cabeza, era como si Lucía Treviño hubiera regresado de entre los muertos para vengarse. No, murmuró, agarrando el rosario que siempre llevaba al cuello. No voy a permitir que destruyas a mi familia otra vez. Y en ese momento, Teresa Barragán comenzó a planear la destrucción de Catalina Mendoza, sin saber que estaba conspirando contra su propia nieta. El despacho de Esteban Barragán en el piso 42 de la torre empresarial parecía el centro de comando de un emperador moderno. Ventanales que abarcaban toda la pared ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, donde millones de personas se movían como hormigas, ajenas a que sus destinos podían cambiar con una sola decisión del hombre que reinaba desde las alturas. Pero ese día, el emperador no se sentía poderoso. Se sentía como náufrago aferrado a un clavo ardiendo. «Licenciado Herrera», dijo por el intercomunicador, «necesito que venga a mi oficina. Es urgente». Roberto Herrera era el mejor investigador privado de México, un hombre discreto que había resuelto casos que la policía ni siquiera se atrevía a tocar. Cuando llegó media hora después, encontró a Esteban caminando como león enjaulado frente a los ventanales. «Don Esteban, ¿en qué puedo servirle?». Esteban se quedó callado un momento, luchando consigo mismo. Lo que estaba a punto de pedir sonaba como locura de hombre desesperado, pero necesitaba respuestas. «Quiero que investigue a alguien. Catalina Mendoza, 22 años. Su madre se llamaba Lucía. Murió cuando la muchacha tenía 16. Necesito saber todo. Certificados de nacimiento, registros médicos, todo lo que pueda encontrar». Herrera tomó notas sin hacer preguntas. Los años le habían enseñado que los ricos tenían obsesiones extrañas. Y mientras pagaran bien, él no juzgaba. «Algo específico que deba buscar, don Esteban. Fechas. Quiero saber exactamente cuándo nació Catalina y si puede encontrar información sobre el padre». La voz se le quebró ligeramente. «Necesito esa información lo antes posible». Mientras tanto, en el cementerio de San Isidro, Catalina caminaba entre las tumbas cargando flores amarillas, las favoritas de su madre. Era domingo, su día libre, y desde hacía 6 años venía religiosamente a platicarle a Lucía todo lo que le pasaba. La tumba era sencilla, una cruz de madera con una placa que decía «Lucía Treviño, 1975-2019. Madre amada, nunca olvidada». Catalina había ahorrado 3 meses para pagarla, pero valía cada peso. «Órale, jefa», dijo, arrodillándose para cambiar las flores marchitas. «No vas a creer el desmadre en el que me metí». Le contó sobre el accidente, sobre el trabajo nuevo, sobre la mansión que parecía palacio y la familia rara que la habitaba. Pero sobre todo le habló de Esteban Barragán y la forma extraña en que la miraba. «Me da cosa, ma, como que me conoce de algún lado, ¿sabes? Y no para de preguntarme por los aretes». Se los tocó, como siempre hacía cuando se sentía nerviosa.
Tú me dijiste que eran de mi papá, ¿verdad? ¿Será que este señor lo conoció? El viento movió las hojas de los árboles, como si Lucía estuviera tratando de responderle desde el más allá. Ya sé que me dijiste que nunca preguntara, pero ya estoy grande, ma. Tengo derecho a saber quién fue mi padre. Estos aretes son lo único que me queda de él, y si hay una oportunidad de descubrir la verdad. Catalina se quedó ahí una hora más, hablando con la tumba como si su madre pudiera escucharla. No sabía que a 3 kilómetros de distancia, en la biblioteca de la mansión Barragán, alguien más estaba buscando respuestas sobre el pasado. Simón cerró el último álbum de fotos familiares con frustración. Llevaba toda la mañana revisando cajas de recuerdos, tratando de entender qué tenía de especial esa Catalina para que su padre estuviera actuando como loco. Su teléfono sonó. Era su novia, Rebeca Santillán, heredera de otra familia millonaria, y la mujer perfecta según todos los estándares sociales de su clase. Amor, vienes a la comida en casa de los Vázquez. Ya llegué y preguntan por ti. No puedo, Rebe, tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Es domingo, Simón. Además, papá quiere hablar contigo sobre lo de la fusión empresarial. Simón suspiró. Su vida estaba perfectamente planeada. Casarse con Rebeca, unir las fortunas familiares, heredar el imperio de Esteban. Todo calculado, todo predecible, hasta que apareció esa chófer con sus aretes llamativos y su actitud desafiante. Luego te marco. Sí, te amo. Cortó antes de que Rebeca pudiera protestar. Siguió revisando papeles, hasta que encontró algo que le heló la sangre. Un folder marcado Lucía, personal, escondido en el fondo de un cajón que siempre había estado con llave. Adentro había fotografías de una mujer joven, hermosa, con el cabello castaño y una sonrisa que iluminaba la imagen, pero lo que lo dejó sin aliento fueron los aretes, perlas y diamantes idénticos a los que usaba Catalina. No puede ser, murmuró, estudiando las fotos. La mujer de las imágenes tenía un parecido inquietante con la nueva chófer. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, hasta la misma manera de sonreír. Había cartas de amor escritas por su padre, poemas, incluso el recibo de una joyería por aretes especiales de perlas y diamantes, diseño único. La fecha del recibo era de febrero de 2003, un mes antes de lo que habría sido la boda de Esteban Barragán con una tal Lucía Treviño. Lucía Treviño, la misma Lucía que era la madre de Catalina. Simón sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Si esta Lucía era la madre de Catalina y había estado comprometida con su padre adoptivo, las matemáticas no mentían. «Híjole», susurró, dejándose caer en la silla. «¿Catalina será mi hermana?» En el otro extremo de la ciudad, Teresa Barragán se reunía en secreto con Remedios, su empleada doméstica más fiel. Llevaba 40 años trabajando para la familia y conocía todos los secretos que se guardaban entre esas paredes. «Remedios, necesito que me hagas un favor muy importante». «Dígame, señora Teresa». Teresa le mostró una foto de Catalina que había tomado en secreto desde la ventana. «Esta muchacha está trabajando como chófer de Esteban. Necesito que plantes esto en su bolsa mañana cuando venga». Le extendió un collar de diamantes carísimo que Teresa había reportado como robado el año anterior para cobrar el seguro. «Señora, yo no». Remedios retrocedió, asustada. «Remedios». La voz de Teresa se volvió de hielo. «Tu hija María está becada en la universidad privada gracias a mi generosidad. Sería una lástima que perdiera esa beca por, digamos, problemas económicos familiares». Remedios sintió el estómago revuelto, pero asintió. Conocía a Teresa desde hacía décadas y sabía que no era mujer que se tentara el corazón. «¿Qué quiere que haga exactamente?» «Mañana, cuando esa niña venga a trabajar, vas a poner el collar en su bolsa. Después, vas a descubrir qué falta y vas a sugerir que la revisen. Cuando lo encuentren, la van a correr por ladrona». «Pero señora, eso no está bien». «Lo que no está bien es que esa cualquiera esté tratando de seducir a mi hijo otra vez». Teresa explotó, mostrando por primera vez su verdadero terror. «¿Crees que no me doy cuenta? Es igualita a su madre, la maldita de Lucía. Viene a cobrar venganza, a destruir lo que tanto me costó construir». Remedios se quedó helada. Su madre era Lucía Treviño, la misma perra que casi arruina a esta familia hace 22 años. Pero yo me encargué de ella, y me voy a encargar de su bastarda también. Esa noche,
Catalina regresó a su casa en la colonia Doctores, sintiéndose extraña. Su abuela Elena la esperaba en la sala, viendo su telenovela favorita en la televisión vieja que hacía rayas. «¿Cómo te fue, hijita?» «Raro». «Abue, muy raro». Se sentó junto a ella en el sillón desgastado. «Mi nuevo jefe está medio loco. No para de preguntarme por los aretes de mi ma». Elena la miró con preocupación. «¿Por los aretes? ¿Por qué?» «No sé, como que los conoce o algo así, abue». Catalina dudó, pero necesitaba preguntar. «¿Tú no sabes nada de mi papá? ¿Mi ma nunca te contó nada?» La anciana suspiró profundamente. Lucía le había hecho jurar que nunca revelaría el secreto, pero ver a su nieta sufrir por no conocer sus orígenes le partía el corazón. «Tu madre me dijo que tu padre era un hombre muy importante, muy rico, que la familia de él no la aceptó, y por eso tuvo que huir». «¿Huir?» «Sí, hijita. Tu ma estaba embarazada cuando desapareció. Me dijo que la familia del muchacho la amenazó, que le dijeron cosas horribles, por eso se vino acá, para protegerte». Catalina sintió como si le hubieran metido un puñal en el pecho. «¿Me está diciendo que mi papá sabía que existía pero no me buscó?» «No, no, no». Elena le tomó las manos. «Tu ma me juró que él nunca supo de ti, que si hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes». Catalina se acostó esa noche con la cabeza llena de preguntas y el corazón lleno de una esperanza peligrosa. ¿Y si su nuevo jefe conocía a su padre? ¿Y si finalmente podía descubrir la verdad? No tenía idea de que al día siguiente, Teresa Barragán pondría en marcha un plan que podría destruir todas sus esperanzas antes de que tuvieran oportunidad de florecer. Catalina llegó temprano a la mansión, como siempre. El aire matutino olía a gardenias del jardín perfectamente cuidado, pero había algo tenso en el ambiente, como cuando se acerca una tormenta y los animales se esconden. Remedios la recibió en la puerta de servicio con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Llevaba 40 años trabajando para los Barragán y había aprendido a leer las tormentas familiares antes de que estallaran. «Buenos días, Catalina. ¿Quiere un cafecito antes de empezar?» «Está bien, gracias». Catalina dejó su bolsa de mezclilla en la silla de la cocina y se sirvió café en una taza sencilla. Le gustaba Remedios. Era de las pocas personas en esa casa que la trataba como ser humano y no como mueble. «¿Cómo está su abuelita?» «Mejor». «Gracias a Dios. Las medicinas nuevas le están ayudando». Catalina sonrió genuinamente por primera vez en días, con el sueldo que le pagaba Esteban. Su abuela Elena había podido ver a un especialista privado que le cambió el tratamiento completo. Remedios sintió una punzada de culpa tan fuerte que casi se atraganta con su propio café. Esta muchacha era buena gente, trabajadora. Se notaba que venía de familia decente. Lo que estaba a punto de hacer la iba a destrozar. «Oiga, Catalina», dijo con voz temblorosa, «voy a limpiar el despacho del señor Esteban. ¿Me acompaña? No me gusta estar sola ahí con tantas cosas valiosas». «Claro». Subieron juntas la escalera de mármol. El despacho de Esteban era impresionante. Libreros de caoba hasta el techo, un escritorio que parecía altar y vitrinas llenas de objetos caros que brillaban como tesoros de museo, mientras Remedios limpiaba con movimientos nerviosos. Catalina se quedó fascinada viendo una vitrina llena de joyas antiguas. «¿Estas son de la familia?» «Sí, algunas tienen más de 100 años. La señora Teresa las colecciona». Remedios aprovechó que Catalina estaba distraída para sacar el collar de diamantes de su delantal y deslizarlo dentro de la bolsa de mezclilla con movimientos rápidos de prestidigitadora. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Catalina lo escucharía. Pero la muchacha siguió admirando las joyas, ajena a que acababa de ser traicionada por la única persona en esa casa que parecía genuina. «Estos diamantes están padrísimos», comentó Catalina, señalando un collar dentro de la vitrina. «Mi ma tenía unos aretes con diamantes, pero nada tan elegante como esto. Su mamá tenía buen gusto», murmuró Remedios, odiándose a sí misma. Media hora después, cuando terminaron de limpiar, bajaron a la cocina. Catalina tomó su bolsa para irse a buscar a Esteban, pero en ese momento apareció Teresa Barragán como aparición vengativa. «Remedios, ¿has visto mi collar de diamantes, el que tiene el colgante de esmeralda?» «No, señora Teresa». «¿Dónde lo dejó?» «En mi tocador, pero no está. Es muy extraño». Teresa miró directamente a Catalina con ojos de serpiente. «Espero que nadie haya entrado a mi habitación». «Señora,
Catalina se irguió, sintiendo la acusación implícita. Yo solo he estado en la cocina y en el despacho del señor Esteban, con Remedios. Ah, sí, claro. Teresa sonrió con maldad. Bueno, espero que aparezca. Mientras tanto, te molestaría que revisáramos tu bolsa. Es solo protocolo, ¿entiendes? Para descartar cualquier malentendido. Catalina sintió como si le hubieran echado agua helada encima. Perdón, tu bolsa. Querida, solo para estar seguras. Está usted loca. Catalina abrazó su bolsa contra el pecho. No tengo por qué permitir que revise mis cosas. Si no tienes nada que esconder, no debería molestarte, insistió Teresa con voz empalagosa. Remedios se retorció las manos, deseando poder intervenir, pero sabía que si lo hacía, Teresa destruiría no solo su trabajo, sino el futuro de su hija. Está bien, dijo Catalina finalmente, furiosa pero sin opciones. Revise lo que quiera, pero después no quiero volver a escuchar acusaciones. Abrió la bolsa y volcó el contenido sobre la mesa de la cocina. Cartera vieja, llaves, chicles, unas aspirinas y el collar de diamantes que brilló como estrella maligna bajo las luces de la cocina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bueno, murmuró Teresa con satisfacción venenosa. ¿Y esto qué es? Catalina se quedó paralizada, mirando el collar como si fuera una víbora. Yo no. Eso no es mío. ¿No? Entonces, ¿cómo llegó a tu bolsa? No lo sé. Catalina gritó desesperada. Alguien lo puso ahí. Yo no soy ladrona. Por supuesto que no, querida, dijo Teresa con falsa compasión. Estoy segura de que hay una explicación muy lógica. Quizás pensaste que nadie se daría cuenta. Está usted loca. Yo nunca robaría nada. El escándalo atrajo a Simón, que bajó corriendo al escuchar los gritos, cuando vio el collar sobre la mesa y la cara descompuesta de Catalina. Entendió inmediatamente lo que estaba pasando. ¿Qué pasa aquí? Tu nueva hermana adoptiva resultó ser una ratita, dijo Teresa con dulzura venenosa. Encontramos mi collar en su bolsa. Simón miró a Catalina, que tenía lágrimas de rabia corriendo por las mejillas. Algo no cuadraba. La noche anterior había encontrado las fotos de Lucía Treviño, y ahora su abuela aparecía con pruebas perfectamente convenientes contra la hija de esa mujer. Era demasiada coincidencia. Abuela, dijo lentamente, ¿estás segura de que dejaste el collar en tu tocador? Teresa lo miró con sorpresa. Por supuesto que estoy segura. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, solo me parece raro. En ese momento llegó Esteban, atraído por el barullo, cuando vio la escena, su madre con cara de triunfo. Catalina llorando de rabia, el collar sobre la mesa. Sintió algo extraño en el pecho. ¿Qué está pasando? Tu nueva empleada es una ladrona, anunció Teresa. Encontramos mi collar en su bolsa. Esteban miró a Catalina, que lo miraba con ojos suplicantes. Debería despedirla inmediatamente, llamar a la policía, hacer lo que cualquier empresario sensato haría, pero algo en su interior se rebeló contra esa lógica. Catalina, dijo con voz controlada, ¿tomaste ese collar? No, señor. Le juro por la memoria de mi madre que yo no robé nada. La mención de su madre hizo algo raro en el estómago de Esteban. La desesperación en la voz de Catalina le recordó dolorosamente otra voz, otra súplica que había escuchado en sueños durante 22 años. Te creo, dijo. El silencio que siguió fue total. Teresa se quedó con la boca abierta. Simón alzó las cejas sorprendido, y Catalina lo miró como si acabara de ver un milagro. ¿Perdón? Teresa tartamudeó. Dije que le creo. Catalina no robó nada. Esteban, el collar estaba en su bolsa. Alguien lo puso ahí. Su voz tenía una firmeza que no admitía discusión. Catalina sigue trabajando aquí. Teresa sintió que el mundo se le venía abajo. Su plan perfecto había fallado porque su hijo estaba defendiendo a la bastarda, igual que había defendido a la madre. La historia se repetía, y ella no iba a permitirlo. Esteban, hijo, estás cometiendo un error terrible. El único error que estoy cometiendo es no haber puesto límites antes. La miró con dureza que ella no le había visto en años. Esta conversación se terminó. Catalina se limpió las lágrimas y empezó a guardar sus cosas con manos temblorosas. Gracias, señor. No va a arrepentirse de confiar en mí. Lo sé. Cuando se fueron, Teresa se quedó sola con Remedios en la cocina.
La empleada no se atrevía a mirarla a los ojos. «Esto no se queda así», murmuró Teresa entre dientes. «Si no puedo sacarla por ladrona, la sacaré de otra manera». Remedios sintió un escalofrío. Conocía esa voz, esa mirada. Era la misma con la que Teresa había hablado de Lucía Treviño 22 años atrás, antes de que la muchacha desapareciera para siempre, en el BMW, camino a la oficina. Catalina manejaba en silencio mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Esteban la observaba por el espejo retrovisor, luchando contra el impulso de consolarla. «¿Por qué me defendió?», preguntó finalmente. Esteban tardó en responder. No podía decirle la verdad, que algo en su interior le gritaba que protegerla era lo correcto, que verla sufrir le dolía de una manera que no había sentido en décadas, porque conozco a los ladrones. Dijo finalmente: «Y tú no eres una de ellos. Su mamá me odia. Mi madre odia a cualquiera que no forme parte de su mundo perfecto». Catalina se rió amargamente. «Su mundo perfecto no incluye muchachas como yo, ¿verdad?». Esteban la miró por el espejo y por un momento loco quiso decirle: «Mi mundo sí te incluye. No sé por qué, pero te incluye». En lugar de eso, guardó silencio y se prometió que conseguiría las respuestas que necesitaba, porque algo le decía que Catalina Mendoza no era solo una empleada que había llegado por casualidad a su vida. Era algo mucho más importante, y él iba a descubrir qué. Catalina llegó a su casa en la colonia Doctores con el alma hecha pedazos. La humillación del collar plantado la quemaba por dentro como ácido, pero lo que más la destrozaba era la certeza de que alguien en esa mansión la odiaba tanto como para tratar de destruirla. «¿Cómo te fue, hijita?». Su abuela Elena estaba en la cocina, preparando quesadillas en el comal viejo que tenía más años que Catalina. «Horrible, abue». Se dejó caer en la silla de plástico y le contó todo: la acusación, la humillación, la forma en que la habían tratado como delincuente. Elena dejó de voltear las quesadillas y miró a su nieta con preocupación. «Ay, hijita, esa gente rica siempre busca cómo humillar a los de abajo. ¿Segura que quieres seguir trabajando ahí?». «No tengo opción, abue. Con lo que me pagan puedo costear tus medicinas y hasta nos sobra para vivir mejor». Catalina suspiró profundamente. «Además, algo raro está pasando. El señor Esteban me defendió cuando debería haberme corrido. Como que me conoce de algún lado». «¿Te conoce?». «No sé, pero no para de preguntarme por los aretes de mi ma. Y hoy, cuando me acusaron, me defendió sin razón». Se tocó los aretes instintivamente. «Abue, ¿tú estás segura de que mi ma nunca te dijo nada más sobre mi papá?». Elena se quedó callada tanto tiempo que Catalina pensó que no la había escuchado. Finalmente, la anciana suspiró como si llevara cargando un peso enorme durante años. «Hijita, tu mamá me hizo jurar que nunca te contaría esto, pero ya estás grande y tienes derecho a saber». Se sentó junto a ella. «Tu ma guardó unas cartas. Están en una caja debajo de mi cama, envueltas en papel de china rosa». Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cartas de qué?». «Cartas que escribió pero nunca mandó. A tu papá, a ti, a mí. Cuando se estaba muriendo me pidió que las guardara, que te las diera cuando fueras mayor. ¿Y por qué no me las había dado?». Elena bajó la mirada. «Porque tienen cosas muy dolorosas, hijita. Tu ma sufrió mucho». Media hora después, Catalina estaba sentada en la cama de su abuela con una caja de zapatos llena de cartas escritas en la letra perfecta de Lucía. Algunas estaban amarillentas por el tiempo, otras tenían manchas que parecían lágrimas secas. La primera carta estaba dirigida: «Para mi amor, Esteban. Mi querido Esteban, hoy debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas, pero en lugar de estar en tus brazos como tu esposa, estoy escondida en un hotel barato, esperando el autobús que me llevará lejos de ti para siempre. No puedo casarme contigo, no porque no te ame. Dios sabe que te amo más que a mi propia vida, sino porque tu madre me ha hecho entender que nunca seré suficiente para ti. Estoy embarazada, mi amor, de nuestro hijo. Debería estar gritándolo de felicidad, pero tu madre me ha convencido de que este bebé solo será una carga para ti, una mancha en tu apellido perfecto». Catalina sintió que se le cerraba la garganta. Siguió leyendo. «Teresa me dijo que tú jamás aceptarías un bastardo, que me odiarías por haberte tendido esta trampa. Me dijo que si no desaparecía, destruiría a mi familia, que haría que despidieran a mi papá, que mi hermano perdiera su beca,
Que toda la ciudad supiera que soy una cualquiera que se acostó contigo solo por dinero. No puedo permitir que mi familia pague por mi amor por ti. Me voy, Esteban. Me llevo nuestro hijo lejos, donde nunca puedas encontrarnos, porque si me quedara, tu madre cumpliría sus amenazas, y no puedo vivir sabiendo que por mi culpa destruyeron a mi familia. Algún día, cuando nuestro hijo sea mayor, le contaré que tuvo el papá más maravilloso del mundo, un hombre que habría sido capaz de mover montañas por él si hubiera sabido que existía. Te amo, te amaré siempre, pero tengo que dejarte ir, Lucía. Catalina no se dio cuenta de que estaba llorando, hasta que una lágrima cayó sobre el papel amarillento. Con manos temblorosas, buscó otra carta. Esta estaba dirigida para Catalina. Cuando seas mayor, mi niña hermosa, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo, y espero que Elena haya esperado a que fueras lo suficientemente fuerte para conocer esta verdad. Tu papá se llama Esteban Barragán. Es un hombre bueno, mi amor, el mejor hombre que he conocido. Si las cosas hubieran sido diferentes, habrías crecido siendo una princesa en un palacio, con todo el amor del mundo, pero su madre, Teresa Barragán, me amenazó el día de nuestra boda, me dijo cosas terribles, me hizo creer que tu papá me odiaría si supiera que estaba embarazada. Era joven y tonta, y le creí. Me escapé esa madrugada llevándome solo los aretes que tu papá me había regalado como símbolo de su amor. Quería que tuvieras algo de él, algo que te conectara con la mitad de ti que nunca conociste. No lo busques, hijita. Su mundo y el nuestro son demasiado diferentes. Pero si algún día el destino los pone en el mismo camino, quiero que sepas que él nunca supo que existías. Si hubiera sabido, todo habría sido diferente. Te amo, mi princesa. Eres lo mejor de tu papá y lo mejor de mí, mamá. Catalina dejó caer la carta como si quemara. Esteban Barragán, su jefe, el hombre que la había defendido esa mañana, el hombre que no podía dejar de mirar sus aretes, su padre. No puede ser, murmuró, pero las piezas empezaban a encajar con claridad terrible. La obsesión de Esteban con los aretes, la forma en que la miraba, la reacción cuando mencionó que no conocía a su padre, y Teresa Barragán, la mujer que había tratado de hacerla ver como ladrona esa mañana. Era la misma que había chantajeado a su madre embarazada y la había obligado a huir, su abuela. Mientras tanto, en la oficina de Esteban, Roberto Herrera entraba con una carpeta llena de documentos y cara de quien trae noticias que van a cambiar todo. Don Esteban, tengo la información que me pidió. Esteban levantó la vista de los contratos que había estado fingiendo leer durante las últimas 2 horas. Su mente había estado obsesionada con la escena de esa mañana, con la desesperación en los ojos de Catalina, con la certeza inexplicable de que tenía que protegerla. ¿Qué encontró? Herrera puso la carpeta sobre el escritorio con solemnidad de quien entrega una sentencia. Catalina Mendoza nació el 24 de noviembre de 2003. Su madre era Lucía Treviño, quien murió en un accidente laboral en 2019. Esteban sintió que el mundo se detuviera. 24 de noviembre de 2003. Exactamente 9 meses después de la fecha en que se suponía que él se casaría con Lucía. ¿Está seguro de la fecha? Completamente. Aquí está el certificado de nacimiento original. Herrera sacó el documento. Y hay algo más. Conseguí los registros médicos de Lucía Treviño del hospital donde nació Catalina. Según los documentos, ella llegó ya en trabajo de parto, sin acompañante, y se registró como madre soltera. Esteban tomó el certificado con manos que temblaban. En la línea de padre estaba escrito claramente: no registrado. ¿Pudo encontrar algo más sobre Lucía? ¿Dónde estuvo durante el embarazo? Eso es lo extraño, don Esteban. Después de marzo de 2003, Lucía Treviño prácticamente desaparece de todos los registros. No hay empleos registrados, no hay domicilios, nada, como si se hubiera evaporado por 8 meses. Marzo de 2003. El mes en que se suponía que se casarían, el mes en que ella desapareció sin explicación, dejándolo destrozado y convencido de que lo había abandonado por otro. Hay una cosa más, continuó Herrera. Hablé con vecinos de la colonia donde vivía Catalina con su madre. Todos coinciden en que Lucía jamás habló del padre de la niña, pero que Catalina tenía unos aretes muy finos que según Lucía eran de su papá. Esteban cerró los ojos. Los aretes,
los malditos aretes que él había diseñado especialmente para ella, únicos en el mundo, los mismos que ahora llevaba una muchacha de 22 años que tenía los ojos de Lucía y su misma fuerza obstinada. «Herrera», dijo con voz quebrada, «necesito una prueba de paternidad, discretamente. Una prueba de paternidad. Sí, entre Catalina Mendoza y yo». Herrera asintió sin hacer preguntas. Después de 20 años en el negocio, había aprendido que la vida de los ricos estaba llena de secretos que podían explotar en cualquier momento. Cuando se fue el investigador, Esteban se quedó solo en su oficina, mirando por los ventanales a la ciudad que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar ahí abajo estaba Catalina, sin saber que acababa de descubrir que era su hija, la hija que nunca supo que tenía, la hija que había estado buscando trabajo de chofer para un extraño que resultó ser su propio padre, y su madre, Teresa, lo sabía, tenía que saberlo. Por eso había tratado de deshacerse de Catalina esa mañana, por eso la odiaba tanto. Por primera vez en 22 años, Esteban Barragán sintió una furia que le quemaba las entrañas, una furia dirigida hacia la mujer que lo había criado, que había controlado su vida, que había destruido su felicidad y le había robado 22 años con su hija. La guerra acababa de comenzar. Catalina no durmió en toda la noche. Se quedó despierta en su cama, leyendo y releyendo las cartas de su madre, hasta que se las supo de memoria. Cada palabra era como un puñal que se hundía más profundo en su corazón. La traición de Teresa, el amor perdido de sus padres, los 22 años robados. Cuando amaneció, tenía una certeza que le quemaba el alma. Iba a confrontar a Teresa Barragán, iba a mostrarle las cartas, iba a decirle que sabía exactamente quién era y lo que había hecho. Ya no era la Catalina ignorante que había llegado a esa mansión hace una semana. Ahora sabía la verdad, y la verdad le daba poder. Se vistió con especial cuidado, eligiendo la blusa blanca más decente que tenía y los pantalones negros que guardaba para ocasiones especiales. Se puso los aretes de perlas y diamantes, pero esta vez no como recuerdo de una madre muerta, sino como declaración de guerra. Era hija de Esteban Barragán, y ya era hora de que todos lo supieran. Esteban llegó a su oficina a las 6 de la mañana, después de una noche sin dormir. Los resultados de la prueba de paternidad estarían listos en 3 días, pero ya no los necesitaba. Las fechas, los aretes, las cartas que Herrera había conseguido de los vecinos de Lucía, todo apuntaba a la misma verdad devastadora. Catalina era su hija. Su teléfono sonó. Era Simón. «Papá, necesitamos hablar. Es urgente». «¿Qué pasa?» «Encontré algo anoche, sobre Lucía Treviño, sobre Catalina». Su voz sonaba tensa. «¿Sabías que estuviste comprometido con la mamá de Catalina?» Esteban sintió que se le secaba la boca. «¿Dónde estás?» «En la biblioteca de la casa. Encontré fotos, cartas». «Papá, ¿Catalina es mi hermana?» «Voy para allá». Catalina entró a la mansión como huracán contenido. Remedios trató de detenerla en la cocina, pero ella pasó de largo, subiendo la escalera de mármol con pasos que sonaban como declaración de guerra. «¿Dónde está Teresa Barragán?», preguntó a una empleada que limpiaba el pasillo. «En el jardín, señorita, pero…». Catalina no esperó a que terminara. Salió al jardín trasero, donde Teresa regaba sus rosas como si fuera una abuela normal, y no la mujer que había destruido 2 vidas por puro veneno. «Señora Teresa». La anciana se volteó, y cuando vio la expresión en el rostro de Catalina, supo inmediatamente que el pasado había venido a cobrar venganza. «¿Qué quieres, muchacha?». Catalina sacó las cartas de su bolsa y las agitó como banderas de batalla. «Quiero que me explique por qué chantajeó a mi madre embarazada. Quiero que me diga por qué la obligó a huir la madrugada de su boda con mi padre». El rostro de Teresa se puso blanco como la cal. «No sé de qué hablas». «Por supuesto que sabe». Catalina gritó, sin importarle quién la oyera. «Lucía Treviño, mi madre, la mujer a la que amenazó, chantajeó y humilló hasta obligarla a desaparecer». Teresa soltó la regadera, que cayó al suelo salpicando agua sobre las rosas perfectas. «Esa perra está muerta. No puede probarte nada». «Perra». La furia de Catalina explotó como volcán. «Mi madre era una santa. Era una mujer enamorada que usted convirtió en víctima con sus mentiras».
Tu madre era una cazafortunas que se embarazó para atrapar a mi hijo. Mi madre amaba a Esteban. Y él la amaba a ella. Usted destruyó ese amor por puro veneno. En ese momento llegaron corriendo Esteban y Simón, atraídos por los gritos, cuando Esteban vio a Catalina con las cartas en la mano y a su madre blanca como papel. Entendió que el momento de la verdad había llegado. ¿Qué está pasando aquí? Catalina se volteó hacia él con ojos llenos de lágrimas y furia. Está pasando que su madre es una mentirosa y una chantajista. Está pasando que usted es mi padre, y nunca lo supo porque esta mujer obligó a mi madre a huir. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Simón se quedó con la boca abierta. Esteban sintió que las piernas se le volvían de gelatina, y Teresa comenzó a temblar como hoja en vendaval. «Tengo las cartas», continuó Catalina, con voz quebrada pero firme. «Todas las cartas que mi madre escribió pero nunca mandó, donde cuenta exactamente lo que usted le dijo, cómo la amenazó, cómo la chantajeó para que desapareciera». Esteban extendió la mano, temblorosa. Puedo verlas». Catalina le entregó las cartas, y cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron la misma corriente eléctrica que habían sentido el día del accidente, pero ahora sabían lo que significaba. Era sangre reconociendo sangre, corazón reconociendo corazón. Esteban leyó la primera carta con ojos que se llenaban de lágrimas con cada palabra. 24 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches preguntándose por qué Lucía lo había abandonado, se desvanecían ante la verdad devastadora. «Madre», dijo con voz que sonaba como tumba abierta. «¿Esto es cierto?» Teresa se irguió, tratando de recuperar su arrogancia habitual, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba ahí, escrita con la letra perfecta de Lucía, imposible de negar. Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia. ¿Proteger? Esteban gritó como jamás había gritado. «Me robaste a la mujer que amaba, me robaste a mi hija, destruiste mi vida. Esa muchacha no era para ti. Era una nadie, era todo para mí». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esteban. «Era mi vida entera, y tú me la quitaste». Simón observaba la escena con horror creciente. La abuela que siempre había admirado, la mujer que lo había criado con tanto cariño, era capaz de esta crueldad monstruosa. «Abuela», murmuró, «¿cómo pudiste hacer algo así?» «Porque los protegía», Teresa gritó, perdiendo finalmente la compostura. «Esta familia tiene un nombre, una posición. No iba a permitir que una cualquiera llegara a ensuciarlo». «Mi madre no era una cualquiera», rugió Catalina. «Era una mujer buena que trabajó 3 empleos para darme dignidad, que se murió trabajando porque usted la obligó a vivir en la pobreza. Se murió porque era débil, como todas las de su clase». El comentario fue demasiado. Catalina se lanzó hacia Teresa con las manos extendidas, pero Esteban la detuvo, abrazándola contra su pecho. Era la primera vez que tocaba a su hija, y el contacto le desató una ternura tan fuerte que casi lo tumbó. «Ya basta», murmuró contra el cabello de Catalina. «Ya basta, mi niña, ya basta». Catalina se derritió en los brazos de su padre, llorando todos los años perdidos, toda la soledad, toda la rabia. «Se murió sin conocerte», sollozó. «Se murió amándote y pensando que tú la habías olvidado». «Nunca la olvidé», susurró Esteban. «Ni un solo día en 24 años». Teresa los miraba con horror, viendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido. «Esto no va a terminar bien. Esa muchacha va a destruir todo, igual que su madre». «¡Cállate!», rugió Simón, sorprendiendo a todos. «Ya hiciste suficiente daño». Pero Teresa había perdido completamente el control. 24 años de secretos guardados explotaron como una presa rota. Sí, los chantajeé. Sí, la obligué a huir, y lo volvería a hacer 1000 veces, porque esta familia es mía, Esteban es mi hijo, y nadie va a quitármelo. «¡Estás loca!», gritó Simón. «Completamente loca. También saboteé todos tus otros romances», continuó Teresa, dirigiéndose a Esteban como posesa. «Cada mujer que amenazaba con quitarte de mi lado, porque tú eres mío, siempre has sido mío». El silencio que siguió fue absoluto. Todos la miraban como si acabara de confesar que era el mismísimo diablo,
Teresa se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de revelar. Sus ojos se llenaron de pánico, luego de locura, y finalmente se desplomó en una silla de jardín, murmurando incoherencias. «Llama a una ambulancia», le dijo Esteban a Simón, «y después llama al Dr. Morales. Necesita estar internada». Simón asintió y corrió hacia la casa. Catalina y Esteban se quedaron solos con Teresa, que seguía murmurando cosas sin sentido. «Lo siento», dijo Esteban, tomando la mano de su hija. «Siento mucho todo lo que ha sufrido por culpa de esta familia». «No es culpa suya», respondió Catalina, apretando la mano de su padre. «Es culpa de ella, solo de ella». Se quedaron ahí, padre e hija, por primera vez juntos, mientras los restos de 24 años de mentiras se desmoronaban a su alrededor como castillo de naipes. Cuando llegó la ambulancia, Teresa seguía murmurando: «Son míos, siempre han sido míos, nadie me los va a quitar». Y mientras se la llevaban, Catalina y Esteban supieron que finalmente eran libres de conocerse como padre e hija. La clínica psiquiátrica Santa María era un lugar tranquilo, con jardines cuidados y paredes blancas que pretendían transmitir paz. Pero para Teresa Barragán se había convertido en una prisión donde los fantasmas de sus crímenes la visitaban cada noche. «No van a quitarme a mis nietos», murmuraba a la enfermera que le daba las pastillas. «Esteban y Simón son míos, siempre han sido míos». La enfermera, acostumbrada a escuchar delirios, solo asintió con paciencia profesional. Teresa había llegado hace una semana en completo estado de crisis nerviosa, después de haber confesado décadas de manipulación y chantaje. El Dr. Morales había sido claro en su diagnóstico: trastorno obsesivo-compulsivo con rasgos paranoides, agravado por años de control patológico. Teresa necesitaría meses, quizás años de tratamiento. Sus confesiones grabadas por los investigadores han sido muy detalladas. Le había explicado el doctor a Esteban. No solo reconoció haber chantajeado a Lucía Treviño, sino que reveló haber saboteado sistemáticamente todas sus relaciones durante 24 años. En la mansión Barragán, la vida había cambiado radicalmente. Sin la presencia tóxica de Teresa, las paredes parecían respirar con más libertad, pero el daño causado por décadas de mentiras no desaparecía de la noche a la mañana. Catalina seguía trabajando como chofer, pero ahora la situación era surrealista. Manejaba para su propio padre, quien la trataba con una mezcla de ternura paterna y culpa devastadora. Ambos caminaban en terreno desconocido, sin saber cómo construir una relación que debería haber existido desde hace 22 años. «Buenos días», dijo Catalina esa mañana, entrando al despacho donde Esteban fingía revisar documentos. En realidad, llevaba una hora mirando por la ventana, perdido en pensamientos sobre todo el tiempo perdido. «Buenos días, Catalina». Cada vez que pronunciaba su nombre, Esteban sentía una punzada en el pecho. Su hija, su propia hija, a la que había conocido como empleada. «¿A dónde vamos hoy? Necesito ir al hospital. Quiero ver cómo está tu abuela». Catalina sonrió genuinamente por primera vez en días. Desde que Esteban se había enterado de la verdad, había insistido en pagar todos los gastos médicos de Elena, transferirla a la mejor clínica privada de la ciudad y conseguir los mejores especialistas. No tenía que hacer eso. Había protestado Catalina cuando él le entregó la tarjeta del nuevo hospital. «Tengo 22 años de manutención que compensar», había respondido él con voz quebrada. El viaje al hospital se hizo en silencio tenso. Catalina manejaba concentrada en el tráfico, mientras Esteban la observaba por el espejo retrovisor, tratando de encontrar en ella rastros de Lucía. Los tenía, la misma determinación en el mentón, la misma forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrada, la misma elegancia natural que ninguna educación podía enseñar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Claro. ¿Tu madre te contó algo sobre mí? ¿Algo bueno?». Catalina sintió que se le apretaba la garganta. «Sí, me dijo que eras el hombre más bueno del mundo, que si hubieras sabido que existía, habrías movido montañas por mí». Esteban tuvo que cerrar los ojos para no llorar ahí mismo. «Tu madre tenía razón. Habría movido el universo entero». En el hospital, Elena Mendoza recibió a su nieta con los ojos brillantes de alegría. El tratamiento nuevo había funcionado milagrosamente. Su color había mejorado, respiraba mejor y hasta había subido de peso. «Hijita, te ves diferente», le dijo.
estudiando el rostro de Catalina, como más tranquila. Tengo mucho que contarte, abue. Cuando Catalina le explicó toda la verdad sobre Esteban, sobre las cartas de Lucía, sobre Teresa y sus chantajes, Elena se quedó en silencio largo tiempo. «Ay, mi niña», murmuró finalmente, «tu mamá llevó esa carga sola todos estos años. Pobrecita mi Lucía. Abue, ¿quiere conocer a mi papá?» Elena se irguió en la cama del hospital, arreglándose instintivamente el cabello. «¿Está aquí?» «Está en la sala de espera. No quiso subir sin su permiso». «Dile que pase. Tengo muchas cosas que decirle». Cuando Esteban entró a la habitación, Elena lo estudió con ojos que habían visto mucho en 75 años de vida. Era guapo. Se veía como hombre bueno, y la forma en que miraba a Catalina no dejaba dudas sobre sus sentimientos paternales. «Señora Elena», dijo Esteban, acercándose con respeto, «no sabe cuánto siento todo lo que han sufrido por culpa de mi familia. Siéntese». «Muchacho», Elena palmoteó la silla junto a su cama. «No es culpa suya. Catalina me contó todo. Su madre lo engañó a usted tanto como a mi Lucía. Debía haber buscado a Lucía. Debía haber insistido más. ¿Y cómo iba a buscar a alguien que no quería ser encontrada?» Elena tomó su mano con sorprendente fuerza. «Mi Lucía estaba convencida de que usted la rechazaría si supiera del embarazo. Teresa se encargó de eso. Jamás la habría rechazado. La amaba más que a mi vida. Lo sé, muchacho. Se le nota en los ojos». Elena miró a Catalina, que escuchaba la conversación con lágrimas silenciosas. «Mi nieta necesita un padre. Ha estado sola demasiado tiempo». «Estoy aquí ahora», prometió Esteban. «Voy a compensar todo el tiempo perdido». Simón llegó a la mansión esa tarde cargando cajas llenas de documentos legales. Había pasado la mañana con los abogados familiares, organizando algo que llevaba planeando desde la confesión de Teresa. «¿Qué es todo esto?», preguntó Catalina cuando lo vio en la biblioteca. «Tu herencia», respondió Simón simplemente. «Los papeles para que seas reconocida legalmente como hija de Esteban Barragán». «Simón, no necesito». «Sí necesitas». Su voz era firme pero amable. «Y yo necesito que los aceptes». Esteban apareció en la puerta. Atraído por las voces, cuando vio las cajas de documentos, entendió inmediatamente lo que estaba pasando. «Simón, ¿qué estás haciendo?» «Lo correcto». Simón se irguió, con una dignidad que no había mostrado antes. «Catalina es tu hija biológica. Tiene derecho a llevar el apellido Barragán. Tiene derecho a su parte de la herencia. Tiene derecho a todo lo que yo he tenido por ser tu hijo adoptivo». «Tú también eres mi hijo», dijo Esteban con firmeza. «Eso no va a cambiar nunca». «Lo sé, pero ya no soy el único». Simón sonrió, y por primera vez desde que Catalina había llegado, su sonrisa fue genuina. «Tengo una hermana que creció sin nada mientras yo lo tenía todo. Es hora de equilibrar la balanza». Catalina se quedó sin palabras. Durante una semana había temido que Simón la odiara por alterar su vida perfecta, y ahora él estaba renunciando voluntariamente a parte de su herencia para incluirla. «No puedo aceptar esto», murmuró. «Claro que puedes». Simón se acercó y le puso las manos en los hombros. «Somos hermanos, Catalina. Los hermanos se cuidan mutuamente. Pero yo crecí en la colonia Doctores. No sé nada de este mundo de ustedes. Y yo no sé nada de luchar por cada peso, de trabajar en 3 empleos, de cuidar a una abuela enferma». Simón sonrió. «Pero puedes enseñarme, puedes enseñarnos a los dos». Esteban observaba la escena con orgullo. Su hijo adoptivo había demostrado una nobleza que muchos hombres nunca desarrollan, y su hija biológica tenía una fuerza que solo la adversidad puede forjar. «Hay algo más», dijo Simón, sacando una carpeta especial. «He estado pensando en un proyecto, una fundación para ayudar a madres solteras abandonadas, mujeres como Lucía, que necesitan apoyo cuando están en situaciones desesperadas». «¿Una fundación?» «Sí. La llamaríamos Fundación Lucía Barragán, en honor a tu madre, Catalina, para que su sufrimiento sirva para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo». Catalina sintió que se le cerraba la garganta. «¿Harían eso por mi mamá? ¿Por tu mamá?», confirmó Esteban. «Y por todas las mujeres que han sufrido lo que ella sufrió». «¿Y tú estarías de acuerdo?», le preguntó Catalina a Simón. «Más que de acuerdo. Quiero dirigir la fundación. Quiero que sea mi trabajo, mi propósito». Simón la miró con intensidad.
Quiero hacer algo que valga la pena con la fortuna que heredé, algo que habría hecho feliz a tu madre. Por primera vez desde la muerte de Lucía, Catalina sintió que algo bueno podía salir de tanto dolor. Su madre no había muerto en vano si su historia servía para ayudar a otras mujeres. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición, la que quieras. Yo también voy a trabajar en la fundación, no solo como benefactora, sino como empleada. Quiero conocer a las mujeres que vamos a ayudar. Quiero estar en las calles, en los hospitales, donde realmente se necesita. Simón extendió la mano. Socios. Catalina la estrechó con firmeza. Hermanos. Y por primera vez en 24 años, la familia Barragán estaba completa. 3 meses después de la confesión de Teresa, la mansión Barragán había experimentado una transformación completa. Las habitaciones que antes resonaban con silencios tensos ahora se llenaban de conversaciones, risas y la calidez de una familia que finalmente se conocía. Catalina se había mudado oficialmente a la mansión, ocupando la habitación que debería haber sido suya desde niña. Esteban había insistido en decorarla completamente, pero ella había pedido que conservaran elementos sencillos, fotografías de su madre, algunos muebles de su casa anterior, y por supuesto, el pequeño altar donde honraba la memoria de Lucía. «Buenos días, papá», dijo Catalina esa mañana, entrando al comedor donde Esteban desayunaba solo, como había hecho durante décadas. Cada vez que ella decía «papá», Esteban sentía que el corazón se le expandía en el pecho. Había esperado 22 años para escuchar esa palabra dirigida a él, y aún no se acostumbraba al milagro. «Buenos días, mi niña. ¿Dormiste bien? ¿Como bebé?» Catalina se sirvió café y se sentó junto a él. Ya no se sentaba frente a él como empleada. Ahora ocupaba su lugar natural al lado de su padre, don Semur. «¿Qué planes tenemos hoy? Hoy vas a aprender sobre las finanzas de la empresa. Es hora de que entiendas cómo funciona el negocio familiar». Catalina hizo una mueca. «Seguro que no prefiere que siga siendo su chofer. Los números nunca fueron mi fuerte. Los números son fáciles cuando sabes para qué sirven», respondió Esteban con una sonrisa. «Además, vas a necesitar entenderlos para la fundación». En el otro extremo de la ciudad, Simón se reunía con Natalia Beltrán en un café de la zona rosa. Natalia era una abogada especializada en derechos familiares, de 30 años, con una pasión genuina por la justicia social que había cautivado a Simón desde su primera reunión. «Los documentos de la fundación están casi listos», le dijo Natalia, revisando una carpeta llena de papeles legales. «Solo necesitamos definir algunos detalles sobre el presupuesto inicial. Esteban ya aprobó el monto, 5 millones de pesos para empezar, con promesa de más fondos conforme vayamos creciendo». Natalia alzó las cejas, impresionada. «Es una suma considerable para una fundación nueva. Mi padre no hace las cosas a medias, y después de todo lo que pasó con Lucía». Simón suspiró. «Creo que siente que tiene una deuda con todas las mujeres que han sufrido lo mismo. ¿Y tú? ¿Por qué te interesa tanto este proyecto?». Simón tardó en responder. Estudiando el rostro de Natalia, era hermosa, pero no de esa manera artificial que él había conocido toda su vida. Su belleza venía de la inteligencia en sus ojos, de la pasión con que hablaba de justicia, de la forma en que se comprometía completamente con cada causa que abrazaba. «Porque me di cuenta de que había vivido 26 años sin propósito real», dijo finalmente. «Heredé una fortuna que no me gané, tuve privilegios que no merecí, mientras mi hermana crecía batallando por cada peso. No es tu culpa haber nacido en una familia rica. No, pero sí es mi responsabilidad hacer algo útil con esa fortuna». Se inclinó hacia adelante. «Catalina me enseñó que la vida real está ahí afuera, con la gente que lucha, no aquí adentro, en burbujas de cristal». Natalia sonrió, y Simón sintió algo que nunca había experimentado con Rebeca, una conexión que iba más allá de la conveniencia social. «¿Y qué pasó con tu novia, Rebeca?». «La dejé hace 2 semanas». Simón se encogió de hombros. No entendía por qué quería desperdiciar dinero en gente pobre. Ahí me di cuenta de que nunca la había conocido realmente. «¿Y ahora? ¿Ahora estoy conociendo a alguien que vale la pena conocer?», dijo, mirándola directamente a los ojos, de vuelta en la mansión. Catalina estaba en el despacho de Esteban, rodeada de balances financieros que la hacían sentir como si tratara de leer jeroglíficos egipcios.
No entiendo cómo pueden ganar tanto dinero solo moviendo papeles, se quejó, dejándose caer en la silla. Esteban se rió. Era un sonido que hacía años no se escuchaba en esa oficina. No es solo mover papeles, hijita. Estamos creando empleos, construyendo infraestructura, desarrollando proyectos que mejoran la vida de la gente. ¿Cómo qué? Ven, te voy a enseñar algo. La llevó al ventanal y señaló hacia el sur de la ciudad. ¿Ves esas torres que están construyendo allá? Esas son viviendas de interés social, financiadas por nosotros, pero a precios que familias como la tuya pueden pagar. Catalina siguió su mirada, viendo las grúas y los edificios en construcción. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y esa clínica que se ve al oeste, la que tiene los paneles solares, también nuestra, atención médica gratuita para comunidades de bajos recursos? ¿Por qué nunca hablaba de esto? Esteban suspiró. Porque mi madre siempre decía que ayudar a los pobres era tirar dinero a la basura. Durante años me convenció de que la caridad era para gente débil, pero usted no le hizo caso. No del todo, pero tampoco hice lo suficiente. La miró con intensidad. Tú me estás enseñando a hacer más, a hacer mejor. Esa tarde, Elena Mendoza recibió el alta del hospital. Su recuperación había sido tan exitosa que los médicos la consideraban un milagro. Catalina y Esteban fueron a recogerla juntos, una imagen que habría sido impensable 3 meses atrás. El magnate empresarial ayudando personalmente a una anciana humilde a subir a su BMW. Señor Esteban, dijo Elena durante el trayecto a la mansión. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. Señora Elena, ¿usted realmente amaba a mi Lucía o solo se siente culpable por lo que pasó? La pregunta tomó a Esteban por sorpresa. Catalina se tensó en el asiento del conductor, esperando la respuesta. Señora Elena, dijo finalmente, con voz quebrada, yo amé a Lucía con cada fibra de mi ser. La sigo amando. No pasa un día sin que piense en ella, sin que me pregunte cómo habría sido nuestra vida juntos. Y ahora, ¿qué siente cuando ve a Catalina? Esteban miró a su hija por el espejo retrovisor. Veo a Lucía en cada gesto, en cada sonrisa, pero también veo algo nuevo. Veo la oportunidad de amar la parte de ella que aún está conmigo. Elena asintió, satisfecha. Está bien entonces, puede quedarse. Catalina se rió, y Esteban también. Elena tenía esa forma directa y práctica de ver las cosas, que solo da la experiencia de una vida larga y difícil. Esa noche, por primera vez en 24 años, la mesa del comedor de los Barragán estuvo completamente ocupada. Esteban presidía la cabecera, con Catalina a su derecha y Simón a su izquierda. Elena ocupaba el lugar que antes era de Teresa, pero donde Teresa había sido veneno, Elena era medicina. Cuéntanos del día, pidió Esteban a Simón. Natalia y yo terminamos los papeles de la fundación. Podemos empezar operaciones la próxima semana. ¿Natalia? Preguntó Catalina con sonrisa pícara. ¿Es la abogada bonita de la que no paras de hablar? Simón se sonrojó. Es una profesional muy competente, que está muy bonita, insistió Catalina, divirtiéndose con la incomodidad de su hermano. Tráela a cenar, sugirió Esteban. Quiero conocer a la mujer que tiene a mi hijo hablando como adolescente enamorado. No hablo como adolescente. Claro que sí, dijeron Catalina y Elena al unísono. Lo que provocó las carcajadas de todos era una escena doméstica perfecta, llena de la calidez que esa casa nunca había conocido. Sin embargo, faltaba algo, faltaba alguien. ¿Saben qué?, dijo Catalina de repente. Mañana quiero ir al cementerio. Quiero llevarle flores a mi mamá y contarle cómo están las cosas. ¿Podemos acompañarte?, preguntó Esteban. Me encantaría. A mí también, añadió Simón. Quiero conocer a la mujer que nos dio la mejor hermana del mundo. Elena se limpió una lágrima. Mi Lucía estaría tan feliz de ver esto. Su mayor miedo era que Catalina creciera sin familia. Ahora tiene más familia de la que sabe qué hacer, dijo Esteban, tomando la mano de su hija. Catalina apretó la mano de su padre y miró alrededor de la mesa. Simón sonriendo genuinamente por primera vez desde que lo conocía. Elena con color en las mejillas y brillo en los ojos. Esteban mirándola con amor paternal que no tenía que esconder, por primera vez en su vida. Catalina Mendoza, ahora Catalina Barragán, se sintió completa. El cementerio de San Isidro nunca había recibido una visita tan extraña.
Un convoy de 3 autos se estacionó junto a la entrada. El BMW de Esteban, el Audi de Simón y una camioneta llena de flores, coronas y una lápida nueva de mármol negro con incrustaciones de oro. Catalina caminaba adelante, cargando el ramo de flores amarillas que siempre le llevaba a su madre. Detrás, Esteban llevaba una corona de rosas blancas tan grande que había necesitado ayuda para cargarla. Simón traía flores moradas y Elena, a pesar de estar en silla de ruedas, sostenía un pequeño ramo de gardenias. «Está por aquí», dijo Catalina, guiándolos entre las tumbas modestas hasta llegar al lugar donde reposaba Lucía. Cuando se detuvieron frente a la cruz de madera sencilla, Esteban sintió que las piernas se le volvían de gelatina. Ahí estaba, la mujer que había amado más que a su propia vida, reducida a una placa simple que decía Lucía Treviño, 1975-2019, madre amada, nunca olvidada. «Hola, ma», dijo Catalina, arrodillándose para cambiar las flores marchitas. «Te traje visitas». Esteban se acercó lentamente, como si temiera que la tumba fuera a desaparecer si se movía muy rápido. Con manos temblorosas, puso la corona de rosas blancas junto a las flores amarillas de Catalina. «Lucía», murmuró, y su voz se quebró. «Mi amor, perdóname. Perdóname por no haberte buscado. Perdóname por no haber sabido protegerte». Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras se arrodillaba junto a su hija. «Mira lo hermosa que está nuestra niña. Mira lo fuerte que es. Hiciste un trabajo maravilloso criándola sola». Simón se acercó y puso su ramo junto a los otros. «Señora Lucía, soy Simón, el hijo adoptivo de Esteban. Quería agradecerle por darme la hermana más extraordinaria del mundo». Elena, desde su silla de ruedas, se limpió las lágrimas. «Mijita, tu familia está completa. Ya puedes descansar en paz». Se quedaron ahí una hora, cada uno hablándole a Lucía a su manera. Catalina le contó sobre la mansión, sobre sus nuevos hermanos, sobre la fundación que llevaría su nombre. Esteban le pidió perdón una y otra vez, prometiéndole que cuidaría a Catalina como debería haberla cuidado a ella. Simón le prometió que protegería a su hermana siempre. Cuando finalmente se levantaron para irse, Esteban notó que había una figura observándolos desde lejos. Un hombre mayor, de unos 70 años, que los miraba con expresión confundida. «Señor», le gritó Esteban, «¿lo conocemos?». El hombre se acercó lentamente, con pasos inseguros. «Perdón, pero ¿ustedes conocían a Lucía?». «Era mi madre», respondió Catalina. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. «Yo soy Gonzalo Treviño», era su padre. El silencio que siguió fue total. Catalina se quedó sin aliento, mirando al hombre que era su abuelo. Esteban lo reconoció inmediatamente. Era el trabajador de la fábrica a quien Teresa había amenazado con despedir si Lucía no desaparecía. «Abuelo», susurró Catalina, sin poder creerlo. «Ay, mijita», lloró Gonzalo, abrazándola con desesperación. «Ay, mi nieta hermosa, pensé que nunca te conocería. ¿Por qué no nos buscó?», preguntó Catalina confundida. «Porque tu mamá me hizo prometer que no lo haría. Me dijo que era peligroso, que había gente poderosa que nos haría daño si aparecíamos». Miró a Esteban con miedo. «Usted es...». «Soy Esteban Barragán, el padre de Catalina». Se acercó con las manos extendidas. «Señor Treviño, yo no sabía que Lucía estaba embarazada. Si hubiera sabido...». «Lo sé», lo interrumpió Gonzalo. «Mi Lucía me contó la verdad antes de morir. Me dijo que usted nunca supo, que su madre la había amenazado». Se abrazaron. Dos hombres que habían perdido a la misma mujer por la crueldad de Teresa Barragán. «Venga con nosotros», insistió Esteban. «Catalina necesita conocer a su familia materna. Todos necesitamos conocernos». De vuelta en la mansión, Gonzalo no podía creer dónde se encontraba. El trabajador de fábrica jubilado, que vivía en un departamento de una recámara en Tepito, estaba sentado en el comedor más elegante que había visto en su vida. «¿Mi Lucía vivía aquí?», preguntó, mirando alrededor con asombro. «No», respondió Catalina. «Ma nunca conoció esta casa. Yo llegué aquí hace 4 meses, después de descubrir la verdad». «Cuénteme todo», pidió Gonzalo. «Quiero saber cómo encontraron a mi nieta». Durante la cena, le contaron toda la historia: el accidente, los aretes, las cartas de Lucía, la confesión de Teresa. Gonzalo escuchaba con una mezcla de dolor y alivio.
Teresa Barragán, murmuró cuando terminaron. Esa mujer destruyó a mi familia. Mi hijo se fue del país cuando Lucía desapareció, convencido de que era culpa suya no haberla protegido. Nunca regresó. «Tengo un tío», preguntó Catalina. «Tienes un tío que vive en Estados Unidos. Se llama Roberto. Es ingeniero. Está casado. Tiene 2 hijos». Gonzalo sonrió por primera vez. «¿Tus primos? Una familia entera que no sabe que existes». Esteban se levantó de la mesa. «Voy a llamar a mis investigadores. Mañana tendremos la dirección y el teléfono de su hijo». 2 semanas después, el salón principal de la mansión Barragán se había convertido en el lugar de la reunión familiar más emotiva que esas paredes habían presenciado jamás. Roberto Treviño había volado desde Houston con su esposa Marta y sus 2 hijos adolescentes, Miguel y Andrea. La familia mexicana-americana había quedado en shock cuando recibieron la llamada explicándoles que Lucía había tenido una hija y que esa hija los había encontrado después de más de 20 años. «No puedo creer que seas real», repetía Roberto, abrazando a Catalina por 10ª vez. «Te pareces tanto a mi hermana cuando era joven». Miguel y Andrea, los primos de Catalina, estaban fascinados con su historia. «Es como una telenovela», decía Andrea, de 17 años. «Pero en la vida real, ¿y la abuela mala está en el manicomio?», preguntó Miguel, de 15 años, con esa franqueza brutal de los adolescentes. «En una clínica psiquiátrica», corrigió Simón. «Iba a estar ahí mucho tiempo». Esa noche, Natalia se unió a la reunión familiar. Era la primera vez que conocía a Esteban oficialmente como la novia de Simón, y estaba nerviosa. «Papá», dijo Simón durante la cena, «quiero presentarte oficialmente a Natalia Beltrán, mi novia». Esteban estudió a la joven abogada con ojo crítico. Era hermosa, pero no de esa manera superficial que había caracterizado a las otras novias de Simón. Había inteligencia en sus ojos, determinación en su postura, y la forma en que miraba a Simón dejaba claro que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. «¿Qué opina de nuestro proyecto de la fundación?», le preguntó. «Opino que es exactamente lo que México necesita», respondió Natalia sin vacilar. «Demasiadas mujeres sufren en silencio, sin recursos, sin apoyo. La historia de Lucía se repite todos los días. ¿Y está preparada para ser parte de esta familia loca?». Natalia miró alrededor de la mesa. Catalina riendo con sus primos nuevos. Elena contándole historias a Roberto sobre su hermana muerta. Gonzalo tratando de entender por qué había 3 tipos diferentes de tenedores. Simón mirándola con adoración. «Más que preparada», respondió. «Esta es la familia más real que he conocido». Al día siguiente, ocurrió algo que nadie esperaba. La Fundación Lucía Barragán recibió su primera petición de ayuda. Una joven de 19 años, embarazada, abandonada por el padre de su hijo y amenazada por la familia de él. Se llama Patricia Morales, explicó Natalia, revisando el expediente. 19 años, embarazada de 6 meses. La familia del padre la está presionando para que aborte o desaparezca. Catalina sintió que se le revolvía el estómago. Era la historia de su madre repitiéndose. «Quiero conocerla», dijo inmediatamente. «Catalina, quizás deberías». «No», su voz era firme. «Quiero conocerla. Quiero decirle que no está sola». 2 horas después, en la oficina recién inaugurada de la Fundación Lucía Barragán, Catalina se sentaba frente a Patricia Morales. La muchacha era menuda, asustada, con ojos que habían visto demasiado para su edad. «¿Por qué quiere ayudarme?», preguntó Patricia con desconfianza. «¿Qué ganan ustedes con esto?». Catalina se tocó los aretes de perlas y diamantes que brillaban en sus orejas. «Porque mi madre pasó por lo mismo que usted está pasando, y porque quiero que su historia tenga un final diferente», le contó todo. La historia de Lucía, las amenazas de Teresa, los años de lucha. Cuando terminó, Patricia estaba llorando. Su mamá logró salir adelante. «Mi mamá me crió sola, trabajando 3 empleos, pero me dio todo el amor del mundo, y cuando murió, yo encontré a mi familia real». Catalina tomó sus manos. «Usted no va a estar sola. Nosotros vamos a estar con usted». Cuando Patricia salió de la oficina con una sonrisa por primera vez en meses, Catalina supo que habían encontrado el propósito real de la fundación. No era solo dar dinero, era dar esperanza, era convertir el dolor de Lucía en salvación para otras mujeres.
era transformar una tragedia en milagro. Un año después, la capilla de San Ángel estaba decorada como jardín del Edén. Flores blancas y moradas llenaban cada rincón. Candelabros de cristal brillaban como estrellas, y el aroma de gardenias flotaba en el aire como bendición celestial. Era el mismo lugar donde 25 años atrás, Lucía Treviño había huido en la madrugada más oscura de su vida. Hoy, esa misma capilla sería testigo de la boda de Simón Barragán y Natalia Beltrán, con Catalina como madrina de honor. «No puedo creer que esté tan nervioso», murmuró Simón, ajustándose la corbata por 10ª vez mientras se miraba en el espejo del vestidor. Esteban, que había aprendido a sonreír genuinamente en el último año, palmoteó el hombro de su hijo adoptivo. «Es normal. Yo estaba igual de nervioso cuando iba a casarme con Lucía. ¿No le trae malos recuerdos estar aquí?» Al contrario. Esteban miró hacia la ventana, donde podía ver el altar decorado. Hoy este lugar va a tener finalmente la boda feliz que se merecía. En el vestidor de las damas, Catalina ayudaba a Natalia con el velo de encaje que había pertenecido a la abuela de la novia. El vestido era sencillo pero elegante, perfecto para una mujer que había elegido la justicia social sobre los lujos superficiales. «¿Lista para convertirte oficialmente en mi cuñada?», preguntó Catalina, sonriendo en el espejo. «Más que lista. Tu hermano es el hombre más bueno que he conocido. Eso es porque tú sacaste lo mejor de él». Catalina terminó de ajustar el velo. «Antes de conocerte, Simón era un niño rico sin propósito. Ahora es un hombre que está cambiando vidas». Era cierto. En el último año, la Fundación Lucía Barragán había ayudado a más de 200 mujeres en situaciones desesperadas. Simón se había convertido en un defensor apasionado de los derechos de las madres solteras, y Natalia había usado sus conocimientos legales para crear protocolos que realmente funcionaban. «¿Nerviosa?», preguntó Elena, que había insistido en caminar con ayuda de un bastón para estar presente en cada momento importante. «Un poquito», confesó Natalia. «¿Y si me tropiezo? ¿Y si se me olvidan los votos?» «Imposible», intervino una voz desde la puerta. Era Patricia Morales, la primera mujer ayudada por la fundación, que ahora tenía un hijo hermoso de 6 meses y trabajaba como asistente en las oficinas. «Usted es la mujer más segura que conozco». Patricia se había convertido en parte de la familia extendida. Catalina había estado presente en el nacimiento de su hijo, y Esteban había sido como un abuelo honorario para el bebé. Era la prueba viviente de que la fundación realmente cambiaba destinos. Mientras las mujeres se preparaban, en otra parte de la ciudad, Teresa Barragán observaba la ceremonia a través de la ventana de su habitación, en la clínica psiquiátrica, el Dr. Morales había considerado que ver la boda de su nieto adoptivo por televisión podría ser parte de su terapia de aceptación. «Es una boda hermosa», comentó la enfermera que la acompañaba. Teresa no respondió. En su mente lúcida pero atormentada, sabía que había perdido para siempre. La familia que había controlado con manos de hierro durante décadas, ahora florecía sin ella, más feliz y unida que nunca. «Ve a la madrina de honor», continuó la enfermera, señalando a Catalina en la pantalla. «Es muy elegante. Es mi nieta», murmuró Teresa por primera vez en meses. «La nieta que traté de destruir». La enfermera se sorprendió. Era la primera vez que Teresa reconocía abiertamente su relación con Catalina y sus errores del pasado. «¿La extraña?». Teresa cerró los ojos. «Extraño la familia que pude haber tenido si no hubiera sido tan maldita». De vuelta en la capilla, la ceremonia comenzó con la entrada de la familia. Gonzalo Treviño caminaba orgulloso del brazo de Elena, seguidos por Roberto y su familia de Houston. Era hermoso ver cómo 2 mundos tan diferentes se habían unido. La sencillez trabajadora de los Treviño con la elegancia empresarial de los Barragán. Cuando llegó el momento de la entrada de la madrina, Catalina caminó por el pasillo con una gracia natural que había heredado de Lucía. Llevaba un vestido color lavanda que realzaba sus ojos, y los aretes de perlas y diamantes brillaban como estrellas. Más de uno de los invitados murmuró sobre la elegancia innata de la nueva Barragán. Finalmente, Natalia hizo su entrada del brazo de su padre, un profesor universitario que había criado solo a sus 3 hijas después de enviudar joven. Era un hombre sencillo, impresionado por la magnificencia de la ceremonia, pero orgulloso de ver a su hija menor, casándose por amor verdadero. Cuando Natalia llegó al altar, Simón la miró como si fuera la primera vez que la veía. Sus votos fueron simples pero profundos.
promesas de apostar siempre por la justicia, de construir una familia basada en amor verdadero, de continuar el trabajo de la fundación juntos, con el poder que me confiere Dios y el Estado. Los declaro marido y mujer, anunció el padre Miguel, el mismo sacerdote que había esperado en vano a Lucía 25 años atrás. El beso de los novios fue recibido con aplausos y lágrimas de alegría, pero el momento más emotivo llegó después, cuando Esteban se acercó al micrófono para dar un mensaje especial. Hoy celebramos el amor de Simón y Natalia, comenzó, con voz que llegaba a cada rincón de la capilla, pero también celebramos algo más, la sanación de una familia que estuvo rota durante 25 años. Miró directamente a Catalina, que estaba en primera fila junto a sus primos de Houston. Hace un año, una joven valiente decidió buscar la verdad sobre su origen. Esa búsqueda no solo la trajo de vuelta a mí, sino que nos trajo a todos de vuelta unos a otros. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Catalina, mi amor, ven acá. Catalina se acercó, confundida. Esteban abrió la caja, revelando un tercer arete, un colgante de oro blanco con una fotografía diminuta de Lucía incrustada en cristal, rodeada de diamantes. Los aretes de tu madre eran un par, dijo Esteban con voz quebrada, pero nuestra familia es un trío, tu madre, tú y yo. Este tercer arete completa el conjunto. Como tú completaste nuestra familia, con manos temblorosas, Catalina se quitó uno de los aretes originales y se puso el nuevo. Ahora llevaba un arete de cada lado y el colgante nuevo, símbolo de una familia finalmente reunida. Papá, susurró, y lo abrazó mientras los invitados aplaudían con lágrimas en los ojos. La recepción se realizó en los jardines de la mansión, transformados en un paraíso de luces y música. Catalina bailó el vals con su padre, un momento que ambos habían soñado sin saberlo durante años. ¿Feliz?, le preguntó Esteban mientras giraban al ritmo de la música. Completamente, respondió ella. Usted, por primera vez en 25 años, sí. Cuando terminó la canción, Simón se acercó para bailar con su hermana. Era su primera boda como familia oficial, y querían disfrutar cada momento. Gracias, le dijo mientras bailaban. ¿Por qué? Por enseñarme que la familia no siempre viene en el paquete que esperamos, pero siempre llega cuando la necesitamos. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Catalina se encontró sola en el jardín, admirando las estrellas. Llevaba puesto el chal de su madre sobre los hombros, y los 3 aretes brillaban bajo la luz de la luna. ¿Pensando en ella?, preguntó Esteban, acercándose con 2 copas de champagne. Siempre. Catalina aceptó la copa, y brindaron en silencio. ¿Cree que está orgullosa? Sé que está orgullosa. Le diste a nuestra historia el final feliz que ella siempre quiso pero nunca pudo ver. Se quedaron ahí, padre e hija, mirando las estrellas en companeroable silencio. En algún lugar de la casa, Simón y Natalia comenzaban su vida de casados. Elena dormía tranquila en su nueva habitación. Los primos de Houston planeaban mudarse a México para estar cerca de la familia recién encontrada. Y en la clínica psiquiátrica, Teresa Barragán escribía una carta que nunca enviaría, pidiendo perdón por los crímenes que habían robado 25 años de felicidad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Esteban. ¿Qué? Que no terminó con nosotros. Patricia tiene ahora una familia. Las 200 mujeres que hemos ayudado tienen esperanza. Tu madre no murió en vano. Catalina sonrió, tocándose el colgante nuevo donde estaba la foto de Lucía. No murió en vano. Su amor sigue salvando vidas. Un año después de descubrir que era hija de un extraño, Catalina Barragán se quedó dormida esa noche sabiendo que era exactamente quien estaba destinada a ser: hija amada, hermana protectora, Ana, y continuadora del legado de amor de una mujer que había sido más fuerte que todas las fuerzas que trataron de destruirla. Los aretes de Lucía habían completado finalmente su propósito: reunir una familia, sanar heridas profundas y demostrar que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa.